Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida al Forum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Orange, Asisa y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos la gran satisfacción de recibir como ponente de esta tribuna al Lord Mayor de la City de Londres, el señor Charles Bowman, al que va a presentar nuestro amigo, el embajador del Reino Unido en España, Mr. Simon Manley. Simon, la tribuna es suya. Bueno, muchas gracias a José Luis Rodríguez y quiero darle gracias a Nueva Economía Forum por organizar este desayuno, ¿no? Y no es una tarea fácil presentar a un alcalde de la City de Londres. ¿Cuántos alcaldes en el mundo, y voy a algunos antiguos alcaldes aquí, cuántos alcaldes en el mundo pueden presumir de tener 689 predecesores? Pero esto es el caso de Charles Bowman. El alcalde de la City es el campeón del sector financiero de todo el Reino Unido. No solo Londres, sino también Bournemouth, Edimburgo, Leeds y otras ciudades de nuestro país. Es la voz que defiende los intereses de un sector clave para la economía británica, pero también para los intereses de la economía europea. Como destacó nuestra primera ministra, Theresa May, en su discurso el viernes pasado, la City cubre más de la mitad de la deuda y del capital social que emiten las empresas europeas. Más que 40% de las acciones de las empresas españolas se negocian en la Bolsa de Londres. Según el Global Financial Centers Index, en 2017, Londres ha sido el centro financiero más importante del mundo, por delante de Nueva York, Tokio, Singapur y Hong Kong. El Fondo Monetario Internacional habla de Londres como un bien global. Está claro que un sector tan enorme requiere de una supervisión y regulación rigurosa. Es un mito decir que Londres debe su posición a una regulación laxa. Al revés, la crisis que conocemos todos ha montado el atractivo de Londres precisamente por su mayor nivel de seguridad y garantía para los inversores. Londres, mi ciudad natal, es una ciudad cuya fortaleza es su diversidad. Después de este desayuno, vamos a celebrar aquí, en este hotel, un encuentro sobre Women in Finance, mujeres en las finanzas, en el que el alcalde hablará sobre las iniciativas en la City para incrementar la representación femenina en los puestos directivos. Este encuentro es solo uno de los eventos que nuestra embajada ha organizado con motivo del Día Internacional de la Mujer, sobre todo para celebrar el centenario del voto femenino en nuestro país. Y permítanme, José Luis, decir unas palabras sobre Charles Bowman. Después de hacer la carrera de arquitectura en la Universidad de Bristol, Charles trabajó más de 33 años en el sector financiero. Trabaja en PricewaterhouseCoopers desde 1983 y, en la actualidad, es socio senior en la empresa.
Paso una temporada en la oficina de PricewaterhouseCoopers en Barcelona. Y eso se debe a su más que aceptable nivel de español. Una de sus prioridades personales, tanto en Price como siendo alcalde de la City, ha sido reforzar la confianza entre el sector financiero y nuestros ciudadanos. Y antes de dar la palabra a Charles, voy a decir una advertencia. Como representante de Su Majestad la Reina, los puntos de vista que va a exponer el alcalde de Londres no van a coincidir necesariamente con la política del gobierno británico. Si me ven moviendo la cabeza, sabrán cuándo discrepamos. Pero creo que me van a ver bastante quieto. Sin más, doy la palabra al alcalde de la City de Londres, Charles Bowman. Lord Mayor, the floor is yours. Bueno, gracias Simon y gracias José Luis. Y buenos días a todos. Es un auténtico placer estar hoy aquí con ustedes. Hoy es la última parte de mi viaje a Portugal y España. Y aunque solo he estado en Madrid un par de días, me trae muchos recuerdos de los años que pasé trabajando a unos 600 kilómetros de aquí en Barcelona. También es un placer tener una excusa para volver a hablar español. Tengo bastante soltura, pero hace tiempo que no lo hablo. Así que si mi pronunciación no es la que era, le pido disculpas. But can I first of all say thank you very, very much for... En primer lugar, quisiera darles las gracias por la recepción tan cálida, tan maravillosa que hemos tenido en este país. Y por supuesto que hay algunas cosas que no son fáciles de traducir del español al inglés. La palabra maravillosa sobremesa es una palabra para vosotros, para nosotros es toda una frase muy larga, pero es algo que todos disfrutan aquí con regularidad. En inglés se explica diciendo el tiempo que se pasa después de una comida, hablando con familia y amigos para disfrutar juntos. Bueno, la verdad es que es algo que he experimentado bastante en los últimos días. Ya haya sido en comidas, en la Cámara Británica de Comercio o cenando en la residencia de la embajada. La verdad es que esto me permite explicar otra cosa que también es difícil de traducir. Me refiero al cargo de alcalde de la Corporación de la City de Londres. Permítanme que les explique en qué consiste mi cargo. Hace 16 semanas y 5 días que me convertí en alcalde de la City de Londres, que es una milla cuadrada situada al norte del río Támesis, en la orilla norte. Y muchas veces me hacen preguntas sobre cuál es la naturaleza de mi cargo, de mi trabajo, qué diferencias hay con el trabajo que hace Sani Khan, mi buen amigo alcalde de Londres, y el origen de la ropa que tengo que llevar, incluido un sombrero, un tricornio, y luego también medias y cosas extrañísimas. De hecho, tengo más pares de medias de hernier de no sé cuántos nudos que mi mujer. Y luego también llevo unas joyas impresionantes cuando me he visto de alcalde, incluida
esta identificación que llevo hoy. Y en mis primeras semanas, la verdad es que me sorprendió mucho que me llevaran en coche oficial, para recorrer unos cuantos metros. Yo le decía a León, mi chofer, porque a mí me gusta mucho andar, le preguntaba, León, ¿te importa que vaya andando? Y me miraba y me decía, señor alcalde, usted tiene toda la libertad para andar, por supuesto, señor. Sin embargo, esta insignia tiene que ir en el coche, lo cual demuestra que hay cosas que son irreemplazables. Los alcaldes se pueden cambiar, pero la insignia no. La insignia tiene que ir en el coche oficial. Así que, bueno, en realidad yo lo que hago es actuar como portavoz y embajador del sector de servicios financieros británico, que ha tenido un vínculo muy histórico con el resto de la ciudad de Londres. Hoy este sector podemos encontrarlo en casi todas las grandes ciudades, en Bristol, en Birmingham, Manchester, Edimburgo. Todas estas ciudades tienen más de 30.000 personas empleadas en el sector financiero. Como sector es una joya nacional. Emplea a más de 2 millones de personas en el Reino Unido, pero, y esto es muy importante, en realidad es una joya europea, porque en realidad proporciona mucho capital a las empresas europeas, muchísimos préstamos, y además es una joya global, porque es un mercado donde se encuentran muchas redes, mucha experiencia, mucho know-how. Soy representante también de la corporación de la City de Londres, que es la que elige a personas como yo. La corporación apoya al sector de servicios financieros y yo trabajo con ellos para subrayar qué es lo que tiene que ofrecer la City de Londres, su seguridad, su estabilidad, su regulación, su filantropía, así como también los productos y servicios líderes en el mundo que ofrece. Hoy me gustaría hablar sobre este sector, sobre cuáles son mis prioridades, cómo vamos a intentar llevar el tema del Brexit y cómo España y el Reino Unido deben seguir manteniendo una relación muy productiva, tan productiva como ahora. La relación entre los británicos y los españoles siempre ha sido muy importante, ¿no? Ha habido varias bodas reales que han unido a los dos países. De hecho, somos dos de los países más interconectados del mundo. Ambos nos hemos trasladado a vivir al otro país. Muchos españoles viven en el Reino Unido, casi la mitad en Londres, y lo mismo podemos decir de británicos que viven en España. Casi 900.000 personas del Reino Unido viven en distintos lugares de España. Gran Bretaña también es el hogar de unos 5.000 científicos españoles y muchos niños españoles vienen a aprender inglés en nuestras escuelas. La cifra se ha más que duplicado en los últimos años. Pero quizá el vínculo más fuerte que tenemos es el comercial. El comercio bilateral entre nuestros países alcanza los 58.000 millones de euros. El Reino Unido es el principal destino de inversiones extranjeras desde España. Más de 900 empresas del Reino Unido operan en España, incluidas Bupa y Vodafone, y más de 900 empresas españolas están registradas en el Reino Unido. También comerciamos con componentes del automóvil, también productos farmacéuticos, médicos, etcétera. Pero algunas de las relaciones comerciales más importantes entre España y el Reino Unido se producen en el sector financiero. España es el mayor inversor europeo en servicios financieros
en Gran Bretaña, y de hecho se invirtieron casi 6 billones el año pasado. Y de hecho hay muchos nombres conocidos en España que están representados en el Reino Unido. Me refiero a Santander, por ejemplo, que llegó por primera vez a mi país para comprar ABI, un banco que durante siglos y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial ha ayudado a muchas familias a comprarse su primera vivienda. Luego compró otro negocio y lo revitalizó sacándolo a la calle. O sea que Santander es un gran inversor en locales y en personas. Ahora tiene 14 millones de clientes activos en más de 1.000 sucursales en todo el país. Y el nombre Santander se ve allá donde veas en Londres. De hecho, lo promocionan en las bicicletas de Londres, las bicicletas públicas, que la gente las llama las Santander cicletas. También, por otra parte, bueno, pues esto ha ocurrido desde hace muchísimos años. Santander compró TSB hace ya algunos años. Es una maravilla ver cómo se aplica la experiencia española en el mercado británico. Por supuesto que la City también conoce bien el conocimiento y experiencia de España en temas financieros, y tenemos a muchísimos españoles trabajando en la City. De hecho, celebramos un fórum de negocios España-Gran Bretaña, en el que habló Su Majestad, el Rey Felipe, y tuvimos un banquete para 725 personas en nuestro ayuntamiento, en el centro de la ciudad de Londres. Yo considero que esta visita fue un gran privilegio, la visita del Rey, que simboliza cuán importantes son nuestras relaciones para la futura prosperidad de ambos países. Fue una manera de subrayar que este vínculo no ha sido nunca tan importante como ahora, sobre todo ahora que nos enfrentamos al Brexit. Estoy seguro de que sabrán que muchos miembros del gobierno británico han dado discursos hablando de la actual postura con respecto a Brexit. Se ha llamado tomarse en serio el camino, la senda hacia el Brexit. Y yo creo que sí, tenemos que considerar seriamente y pensar en cómo hemos llegado a esta situación, en primer lugar. El Reino Unido tomó una decisión muy importante hace casi 2 años ahora, por diferentes causas, por la inmigración, la soberanía, el sentido de globalización, el hecho de que no hubiera suficiente apoyo ni participación de los ciudadanos a nivel local. Y para ser sincero, la City no votó a favor del Brexit, pero lo cierto es que respetamos la democracia y los derechos democráticos, como hemos hecho durante muchísimos siglos. Nosotros lo que intentamos hacer es reaccionar de una forma práctica, pragmática, aceptando los hechos tal y como son. Y lo cierto es que vamos a salir de la Unión Europea el día 29 de marzo del año 2019. Mucha gente habla de celebrar un segundo referéndum o de cambiar, revertir la decisión. Y yo debo decir que esto es una pérdida de tiempo, aunque sí que creo firmemente que es una prioridad para la City, para nuestro país y para Europa el llegar a la mejor solución para el Brexit, ayudando a fomentar la prosperidad económica tanto en el Reino Unido como en Europa, así como también en todos nuestros socios comerciales. Actualmente hay 2 cuestiones importantes que se dilucidan en público y en privado, en Londres, en Bruselas y en toda la Unión Europea. Lo primero es qué tipo de relación quiere tener el Reino Unido con la Unión Europea.
Y, en segundo lugar, ¿qué tipo de relación desea tener la Unión Europea con el Reino Unido? Y a medida que ambas partes intentan responder a estas preguntas, empresas del continente tendrán que cerciorarse de que sus voces son oídas en todos estos debates. Por supuesto, como representante de la City de Londres, el centro financiero mundial más importante, creo que no hace falta que diga el papel tan importante que desempeñan los servicios financieros en la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Tenemos casi el 80% de todos los préstamos que pasan a través del Reino Unido, préstamos internacionales. Casi todas las casas de inversión están representadas en Londres, y el mes pasado se vio como solamente una quinta parte de los trabajadores venían del área económica europea en el año 2016. El Reino Unido está muy integrada en el mercado de servicios financieros europeo. Ofrecemos el mayor mercado para préstamos transfronterizos, es donde se cotizan más divisas, etcétera. Y todo esto aumenta las opciones y reduce los costes para las empresas que quieren gestionar sus riesgos y tener más oportunidades. Organismos públicos, empresas privadas, ciudadanos, se benefician todos ellos de tener acceso al sector de servicios financieros británico, y a través del Reino Unido tienen acceso también al sistema financiero global. Por eso, un buen acuerdo en materia de servicios entre el Reino Unido y la Unión Europea que cubra el tema de los servicios financieros es de vital importancia. Por supuesto que es importante para nosotros, pero también es importante para la Unión Europea, para esa red más amplia de contactos sociales y relaciones sociales que hemos ido creando con los años. Hace falta una buena integración entre la economía europea y la City de Londres, pero para eso no vale cualquiera de los modelos actuales. Hace poco, oí un discurso al que asistieron muchos líderes empresariales, embajadores del Reino Unido, y me encantó que el discurso se diera en la mansión que yo ocupo, Mansion House. Fue una ponencia muy importante y estuve hablando bastante tiempo con la primera ministra el pasado viernes, hablando de una serie de temas. Tanto yo como la ciudad le dimos la bienvenida al discurso de la primera ministra porque fue realista, pragmático y al mismo tiempo ambicioso. El discurso reflejaba muchas de las ideas que hemos hablado con el gobierno en los últimos meses. Por ejemplo, los 3 equipos de transición, talento y comercio, o las 3 T's más bien, porque las 3 palabras empiezan por T. Transición llegó a un acuerdo sobre un acuerdo transicional. Las empresas necesitan un acuerdo transicional a ambos lados del canal. Talento. La primera ministra reconoció que las empresas necesitan tener acceso al talento para florecer. La City no es nadie sin las personas que trabajan allí. Valoramos muchísimo la contribución de los europeos, españoles, entre otros, en la City. Esto lo he dejado muy claro al gobierno británico. Y finalmente, y lo más importante, el comercio, que en inglés empieza por T, trade. La primera ministra dijo que teníamos que llegar a un acuerdo libre en materia de comercio que permita el intercambio de servicios de todo tipo, pero sobre todo financieros. Lo cierto es que ahora las cartas están sobre la mesa y habrá que ver qué cubre este acuerdo. El grupo de estrategia ha identificado 4 pilares en esta materia y ha consultado con más de 40 instituciones financieras. Y lo que me gustaría subrayar
es que estas 40 instituciones reflejan todos los sectores y no son solo instituciones británicas, sino instituciones muy variadas de toda Europa y del resto del mundo. Los 4 pilares que han identificado son los siguientes: alineamiento regulatorio, y subrayo alineamiento, alineamiento y alineamiento, cooperación supervisora y, si fuera necesario, resolución de conflictos. Estas propuestas no tienen nada que ver con la Unión Europea o el Reino Unido. El orden legal debe protegerse siempre y en materia de protección regulatoria, bueno, el nivel de protección va a ser el mismo en todas las jurisdicciones. Por supuesto que en este caso lo que pensamos que es ambicioso es viable y sería una situación en la que ambas partes saldrían ganando, porque con alineamiento regulatorio se permitiría acceso a los otros mercados, la libertad para mantener la solidez y la fuerza de Londres como centro financiero europeo y global. Podríamos seguir estableciendo normas legales muy estrictas y de esta manera el Brexit causaría la menor disrupción para personas y empresas tanto en el Reino Unido como en la Unión Europea. El acertar en cómo hacemos esta transición es de enorme importancia. Y bueno, hoy va a haber otro discurso muy importante. El ministro de Hacienda hablará un poco más de la visión de la primera ministra y dará más detalles sobre qué va a proponer el Gobierno en materia de servicios financieros. Yo estoy bastante convencido de que este discurso también será bienvenido por la City y también bienvenido por todos los que vivimos en Europa y queremos encontrar una solución pragmática, pero al mismo tiempo ambiciosa. Una alianza en la que todos ganemos, que sea win-win, como hablamos en inglés, que apoye a las empresas y los puestos de trabajo, que evite la confrontación y que impida que suban los costes. Una alianza, una colaboración que garantice que Europa y la City de Londres mantienen su papel protagonista en el debate de los servicios financieros, de manera que todos nos beneficiemos. He dicho varias veces que la City es un lugar único y especial cuando hablamos de servicios financieros y profesionales. Un activo europeo y global, no solamente británico. Pero yo creo que merece la pena pensar en lo que empresas, en por qué las empresas quieren trabajar con nosotros. En la City de Londres, junto con el alcalde de Londres y otros, hemos hecho algunas investigaciones, algunos estudios y hemos llegado a 2 palabras: energía creativa. Lo cierto es que tenemos en la City lo mejor que puede ofrecer Londres. Y esa energía creativa se basa en los fundamentos del Estado de Derecho, la cultura, la historia, la educación, el talento, la regulación, la innovación, la infraestructura, franja horaria, seguridad y privacidad, y el hecho de que es un estupendo lugar para vivir y trabajar. La energía creativa se puede encontrar en todas las profesiones, en todos los lugares y en todas las personas que viven en la City o trabajan en la City. Londres continúa evolucionando y nosotros hacemos todos nuestros esfuerzos para estar en la punta de lanza, por ejemplo, en fintech, en todas las tecnologías, y desde allí pues exportamos todo esto a Asia, América, etcétera. Como alcalde de la City visito muchos países como embajador de la ciudad. Y le recuerdo a todo el mundo que conozco que con más de 1000 años de historia, estos cimientos, estas bases son difíciles de replicar en otros lugares. Si hubiera sido posible, se hubiera copiado en otros lugares.
y no seríamos tan autocomplacientes, pero puedo decir que no somos para nada autocomplacientes. De hecho, tenemos la confianza de que nuestros puntos fuertes nos harán superar las barreras que puedan plantear las negociaciones del Brexit. Por otra parte, Londres ha llegado donde está hoy gracias a su compromiso de cumplir normas muy estrictas. En todas mis reuniones con legisladores, políticos, etcétera, en ningún momento he visto que desearan acabar con las regulaciones después de Brexit. Eso sería malo para el Reino Unido, para Europa y para el resto del mundo, el hecho de que se relajaran las normas. De hecho, pensamos lo contrario. La City tiene el entorno regulatorio más moderno del mundo, junto con alineadas nuestras normas con las de la Unión Europea. Como se ha dicho recientemente, lo que queremos es estar en la posición más alta. No tenemos ningún deseo de ser los más relajados y estar abajo en términos normativos y regulatorios. Yo creo que todo esto se puede conseguir respetando el orden legal de la Unión Europea. Sí, para ello, sin embargo, ahora falta imaginación, será necesaria mucha persistencia, muchos esfuerzos. En pocas palabras, va a requerir un enorme trabajo, pero estamos dispuestos a aceptar el reto y yo soy uno de los que lo acepta, de hecho. Creo que las empresas si demuestran que buscan el bien común, pues nuestros políticos encontrarán la manera de hacer las cosas posibles. Pero mi papel es mejorar las cosas en la City, incluso más de lo que se ha hecho en el pasado. Y esto me lleva a lo último que quiero decir. ¿Cómo podemos asegurarnos de que este legado, esta historia tan rica continúa? Todo se basa en una palabra: confianza. Cuando la gente hacía negocios con el Reino Unido, lo que hacían era confiar en nosotros, pensando que íbamos a hacer el mayor esfuerzo para ofrecerles los servicios mejores del mundo. Pero para ello tendremos que seguir invirtiendo en confianza. Los años 2017 y 2018, en los barómetros de confianza se ha visto que ha habido una caída en el nivel de confianza en las instituciones globales. Casi 7 de 10 encuestados dijeron que la principal tarea de un CEO es ganarse la confianza, aparte de ofrecer productos y servicios magníficos. Dicho en otras palabras, tú puedes ofrecer el mejor dispositivo fintech para un teléfono móvil. Puedes ofrecer cualquier cosa para cuentas corrientes maravillosas, pero lo que seguimos vendiendo por encima de todo es confianza. Y hay un mensaje que voy a repetir muchas veces este año. Para que Londres siga siendo el centro global de servicios profesionales y financieros, a nivel nacional tenemos la responsabilidad de recuperar la confianza de una sociedad a la que debemos atender. Es nuestra obligación. Internacionalmente debemos demostrar que seguimos invirtiendo en ser el centro financiero de elección. Y esta es una cuestión que es relevante en materia de servicios financieros en cualquier lugar del mundo de que hablemos. Yo he iniciado un programa de confianza en los negocios que presento en todos los lugares que visito y, estoy encantado de poder compartir este mensaje hoy con ustedes. Hace poco, en una reciente visita a Australia y a Nueva Zelanda, la semana pasada, donde me hicieron una serie de entrevistas para hablar de confianza. Me reuní con representantes de bancos, de instituciones financieras, pero queremos ir más lejos. De hecho, tuve el privilegio de reunirme con 2 iconos del rugby.
Uno de ellos era presidente de la Liga de Rugby australiana y luego Sir John Kerry. Son dos personas que van a formar parte de un catálogo de entrevistas con figuras, personajes icónicos. Dentro de poco podrán verlo en sus propios iPad. Señoras y señores, ha sido un enorme placer estar hoy aquí con ustedes esta mañana el visitar tantos lugares durante mi corto mandato como alcalde de la City ha sido una maravilla, sobre todo el poder venir aquí a España, donde tengo recuerdos tan maravillosos. España es y siempre será uno de mis países favoritos. Me siento muy honrado, tengo mucha energía, me siento muy motivado de asumir este cargo en estos momentos y estoy deseoso de colaborar cada vez más con España para asegurarnos de que nuestras estupendas relaciones comerciales, nuestra amistad, se mantengan durante muchos siglos. Gracias por escucharme y ahora que comience la sobremesa. Gracias. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias, Lord Mayor. Comenzamos con las preguntas. Si usted quiere utilizar, es el canal, creo que 5, de la traducción simultánea. Comenzamos, si les parece bien. El Brexit domina el debate financiero y con toda razón, pero al escuchar el discurso del señor Corbyn de hace un par de semanas, tal vez la gran conmoción para la ciudad no vendrá a través del Brexit, sino a través de una potencial victoria de los laboristas en las próximas elecciones británicas. ¿Está preocupado usted por las opiniones del señor Corbyn? Javier Dodd, de Comisiones Obreras, dice: ¿cuál es su opinión sobre la propuesta de Jeremy Corbyn y el Partido Laborista de que el Reino Unido permanezca en la Unión Aduanera? Sorry, Disculpen, estaba intentando conectarme al canal correcto de la traducción. Bueno, estas otras dimensiones políticas, preguntaba usted, y luego también la Unión Aduanera. Primero quisiera explicar el contexto de la City de Londres. Lo cierto es que hemos sido totalmente independientes desde el año 1215. Hemos conseguido mantener la independencia durante todos esos años. Es una institución práctica, pragmática, y hacemos cosas sobre la base de datos y hechos. Y en este sentido trabajamos, colaboramos con todos los gobiernos de todos los partidos, de cualquier color, de cualquier credo. Así que estamos encantados de trabajar con el gobierno actual, pero también con la oposición. En cuanto a la Unión Aduanera, queremos claridad en ese sentido. En lo que respecta a servicios financieros y profesionales, ahí la Unión Aduanera es menos relevante, porque estos servicios en parte se mantendrán fuera de la Unión Aduanera, o sea que es un problema menor para nosotros, aunque por supuesto que necesitamos claridad. Theresa May, en un discurso, lo dejó muy claro. Amelia Domínguez le pregunta qué ciudad europea se beneficiará, en su opinión, de la inevitable salida de entidades financieras de Londres como consecuencia del Brexit. ¿Será París, Ámsterdam, Frankfurt? ¿Madrid tiene algún chance, alguna oportunidad? Antonio Domínguez de la Rosa le pregunta: parece que algunos de los grandes bancos británicos crearán filiales en Francia dependientes de una matriz británica que seguirá en Londres. ¿Cree que las instituciones de la Unión Europea van a facilitar
esta maniobra que permitirá que todo cambie, pero que todo siga igual en la vida real? Okay. Me suelen preguntar con frecuencia la pregunta de si va a haber movimiento de gente en la City de Londres. Bueno, en la City de Londres hemos hecho una investigación, un estudio poco después de los resultados del referéndum a través de Oliver Wyman, una empresa, y seguimos investigando. En un principio, bueno, pues los resultados eran muy variados, ¿no? Como máximo 70.000 personas se irían de los 2.200.000. Bueno, este apetito, este deseo de trasladarse ahora es muy, muy, muy pequeño. Por supuesto que no lo damos por sentado, no queremos ser autocomplacientes, pero parece que nadie quiere cambiar el status quo. En cuanto a si hay traslado de puestos de trabajo, ¿qué tipo de trabajo serían? Bueno, pues sobre todo back office, o sea, temas administrativos. Algunos de estos trabajos se podrían ir a Frankfurt, a Dublín, a París, otros podrían venir también a Madrid, pero en realidad el riesgo mayor es que se vayan a Nueva York o a Singapur, y eso nos preocupa. Antes hablé del concepto de regionalización y fragmentación. Bueno, pues no es eso lo que necesita Europa, no es lo que necesita el Reino Unido. Te aumentaría el riesgo y los costes. No sería una situación win-win, no sería un resultado práctico y pragmático. Financiero durante bastante tiempo, medido en siglos. Con el Brexit que se avecina, le preguntan qué es lo que más teme usted, la competencia proveniente de Europa continental o la competencia proveniente de otros centros financieros, como algunos de los que usted ha señalado, Nueva York o Singapur. Sí, es una pregunta interesante. Cuando viajo, y viajo mucho internacionalmente, unos 100 días de este año voy a visitar 29 países. Y de hecho, el tema que más preocupa a la gente, bueno, hablamos del Brexit, pero normalmente pasamos a hablar de otra cosa enseguida, ¿no? Lo que más preocupa a la gente hoy por hoy es la nueva revolución, la revolución digital y las consecuencias que va a tener para el sector de servicios financieros y profesionales. Tender puentes con otros centros financieros de todo el mundo va a ser muy importante. Nosotros tuvimos nuestra propia crisis en el año 2008, pero creo que conseguimos crear un centro de excelencia alrededor de las fintech. Y la verdad es que ha sido un esfuerzo entre el gobierno, los reguladores y el sector privado. El gobierno estableció una buena base y, bueno, los reguladores hicieron su papel y finalmente, bueno, pues el sector privado, incluida la City de Londres, invirtieron muchísimo en fintech. ¿Qué pasa? Pues que ahora tenemos, siento tener que decirlo, el principal centro fintech del mundo. Tenemos muchísima tecnología, tenemos el sector financiero al lado de la tecnología y es impresionante. Y esto va a afectar a Europa, Australia, a todos los continentes. Ayer tuvimos una sesión muy dinámica, fabulosa, en la conferencia FinTech, en las oficinas de PricewaterhouseCoopers, y la verdad es que es impresionante ver cómo va a ser nuestro sector dentro de algunos años. Es evidente que va a cambiar muchísimo. La City es uno de los mayores inquilinos de Londres, principalmente en bienes raíces comerciales. Se comenta una cierta moderación en el crecimiento del sector, lo que contrasta con que al mismo tiempo las grúas y los edificios nuevos más altos son claramente visibles en Londres en estos momentos. Le preguntan cuál es la salud del sector inmobiliario en Londres y las perspectivas de crecimiento o decrecimiento. Bueno, las perspectivas son bastante buenas. Voy a contarles una anécdota.
Antes de que me nombraran alcalde, es muy común que se te fotografíe. Y bueno, hay un balcón en el ayuntamiento donde se suele fotografiar al recién llegado 2 o 3 semanas antes de asumir el cargo. Y recuerdo que era un día muy bonito, un día veraniego, cálido. Y yo estaba en el balcón, de pronto vi todo un ejército de fotógrafos. Paré y me dijeron los fotógrafos, no podemos hacer esa foto, hay demasiadas grúas de fondo. Y le dije, pues precisamente por esas grúas hay que hacer la foto aquí. Y probablemente un 80 o un 90% de esas grúas son grúas que han sido instaladas ahí después del Brexit. O sea que en cuanto al tema inmobiliario, yo creo que nunca he visto tanta construcción en Londres, ya sea en la City como en el resto de la ciudad. Es que jamás lo he visto nada así. Las preguntas que le hacen, ¿cuáles son sus puntos de vista sobre la regulación? Hemos llegado a un punto en el que la complejidad del nuevo régimen eclipsa las ventajas de un sector financiero más seguro y sólido. ¿Hemos ido demasiado lejos? Bueno, yo creo que no hemos ido demasiado lejos. Yo creo que hemos hecho un buen trabajo en el Reino Unido y en la Unión Europea en los últimos años en materia regulatoria. Y quiero mencionar el concepto de alineamiento regulatorio. Hemos hablado muy abiertamente sobre el hecho de que no vamos a relajar la regulación financiera después del Brexit. No nos interesa a nosotros, ni la Unión Europea, ni el resto del mundo. Es muy importante mantener el listón regulatorio muy alto, porque de hecho es la clave del ADN de la City de Londres. Para ser sincero, antes hablábamos de la confianza, ¿no? De la confianza en los servicios profesionales y financieros. Hay una dinámica muy interesante que yo planteo allá donde voy. Muchas veces la gente dice, al final todo es regulación. Bueno, la regulación es una piedra angular muy importante. Tenemos que invertir en la regulación día tras día y mantener ese aval, digamos. Sin embargo, vamos mucho más allá. Yo creo que todos tenemos un sentido del deber y de responsabilidad en el sector financiero. Tenemos que tener esa responsabilidad y ese deber de demostrar nuestro objetivo social. El mayor beneficio que ofrece la banca, y hay que mantener este mensaje a medida que el mundo se hace más global. Le pregunto, ¿qué consecuencias ve usted de las barreras arancelarias que pretende implantar Trump? ¿Cree que este tema va a estropear las relaciones entre el Reino Unido y Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos y el Reino Unido siempre han sido socios comerciales muy estrechos. Los elementos de estas negociaciones los dejaré en manos de los que tienen que hacerla, pero yo tengo confianza en que estas relaciones se conservarán, estas buenas relaciones. Dice, ¿no cree que los planes del gobierno británico de mantener un estatus ventajoso, una alianza especial, van a chocar definitivamente con las autoridades de la Unión Europea, que no pueden consentir que el Brexit tenga un efecto de llamada para que otros países miembros quieran abandonar la Unión, logrando un estatus especial con todo lo bueno y sin nada o casi nada de lo malo? José Luis Heras, del periódico digital El Mundo Financiero, dice, ha hablado usted de confianza en el Reino Unido. ¿Por qué cree usted que la Unión Europea debe mantener su confianza en un país que pone en riesgo la propia Unión?
Yo he hablado de un juego en igualdad de condiciones, he hablado de concesiones también. He hablado de que ambos salgamos ganando, lo que llamamos win-win en inglés, y aunque podemos discutir si esto es lo correcto o lo equivocado, si el Brexit es bueno o malo, lo cierto es que se va a producir. Y tenemos que identificar soluciones tipo win-win para que al final no nos salga el tiro por la culata ni el Reino Unido ni Europa. Tenemos que encontrar soluciones pragmáticas y prácticas. Sí, va a ser algo ambicioso, tendremos que llegar a un acuerdo ambicioso que nos permita continuar con ese sentido de colaboración, ese sentido de alianza en la que ambos salgamos ganando. Yo creo que eso es lo que debemos conseguir y creo que eso es lo que interesa a ambas partes, ¿no? A todos nuestros países de la Unión Europea. En cuanto a la confianza, bueno, es una cuestión compleja y va a ser algo esencial, clave durante todas las negociaciones. Pero necesitamos ese sentido común, necesitamos ese pensamiento práctico y lo que observo cada vez más es que, aparte de la situación de altibajos emocionales, cada vez hay más pensamiento pragmático y se reconoce que el que ganemos ambas partes es la mejor respuesta. El Reino Unido logre mantener el pasaporte financiero en el futuro acuerdo. La primera ministra dejó esto bastante claro y hoy oiremos a ver qué dice el ministro de Hacienda. Creo que han dicho que no iba a haber pasaporte, pero bueno, se ha hablado de un acuerdo de libre comercio muy ambicioso basado en la alineación regulatoria, etcétera. Lo maravilloso de ese acuerdo es que es de interés o va en interés de ambas partes el asegurarse que ese alineamiento regulatorio existe y solamente habrá acceso mutuo si existe ese alineamiento y si, bueno, pues se ve que alguien se sale de ese alineamiento, pues entonces no podrá haber ese libre acceso, ¿no? Hace falta una solución práctica y pragmática. Pregunta, ¿qué espera y desea la City en concreto del discurso del ministro de Hacienda británico previsto para hoy y al que usted se ha referido hace un momento? ¿Qué características tendrá esa alianza que defienden ustedes y que desde el continente muchos observamos como un fenomenal ejemplo de cinismo? Bueno, espero y tengo toda la confianza en que el discurso del ministro de Hacienda hoy va a apoyar lo que promocionamos los demás, ¿no? Ese concepto de solución práctica, pragmática, pero también ambiciosa, con un capítulo para servicios financieros que cubra ese aspecto de acceso mutuo, alineamiento regulatorio, función supervisora y resolución de conflictos en casos necesarios. Eso es lo que esperamos que diga el ministro en su discurso. Pregunta, en términos relativos estrictamente a las operaciones y servicios financieros y al margen de cualquier consideración política, ¿qué efectos y consecuencias tendrá el Brexit sobre Gibraltar? Esa pregunta es difícil. Sinceramente, debo decir que yo soy un hombre de negocios. Estoy aquí liderando una delegación de hombres y mujeres de negocios y solo puedo hablar de negocios. El tema de Gibraltar se lo dejaré al embajador o a otras personas. Simplemente no sobre consideraciones políticas históricas, sino sobre el movimiento y los servicios financieros.
en Gibraltar. Pero si le incomoda la pregunta, pues pasamos a otras, que todavía hay algunas. Santiago González, de la Unión Sindical Obrera, dice: la City es el instrumento necesario y suficiente para ser y servir como paraíso fiscal. ¿Esa es su vocación y seguirá esas prácticas? No. No, no, no. Vamos a seguir, como dije antes, manteniendo el listón muy alto en materia regulatoria. El Estado de Derecho se mantendrá y no nos vamos a convertir para nada en un paraíso fiscal. De hecho, tenemos un tipo de impuesto de sociedades bastante bajo. En Pricewaterhouse he trabajado en estos temas, también temas de impuestos, y yo creo que esta es una oportunidad para todo el mundo de hacer una reforma fiscal más amplia, pero este es un debate para el que no creo que tengamos tiempo hoy. El desayuno, le voy a leer algunas preguntas. ¿Cuáles son los principales énfasis de su posición en la City de Londres hasta ahora en la defensa de la actividad financiera que está obligado a defender por motivo de su cargo temporal? ¿Tiene algún plan para evitarlo o al menos para reducir el impacto del Brexit en la City? Como dije antes, no queremos ser autocomplacientes, pero tenemos confianza porque tenemos una joya nacional, una joya europea, una joya global en la City de Londres. Y la verdad es que el sector de servicios profesionales y financieros de la City es impresionante. Estamos hablando de siglos de historia, de unas bases muy sólidas, entre las que se incluye el Estado de Derecho, la cultura, la historia, el acceso a capital, innovación, infraestructura, zona horaria, idioma, seguridad, privacidad y el hecho de que es un gran lugar donde vivir y trabajar. Y cuando viajo por el mundo, hablo sobre estos fundamentos y a la gente les encanta, y les encanta esa energía creativa a la que he hecho referencia. Todo el mundo quiere trabajar con nosotros por esa energía creativa, por lo que hacemos en materia de innovación, ya sea en fintech, ciber o cualquier otra tecnología. No somos autocomplacientes, repito, pero tenemos mucha confianza en nosotros mismos y queremos mantener las puertas abiertas a cualquier parte del mundo, sobre todo a Europa. Es de Juan Cuesta. Le pregunta si definitivamente no ve ninguna posibilidad de repetir el referéndum del Brexit en el Reino Unido. ¿Cuál es la vía en ese caso? ¿Qué intuye que podría ocurrir de repetirse ese referéndum? Bueno, como dije antes, yo describiría esta opción como una pérdida de tiempo y de aliento. Las cosas tal y como están hoy por hoy, como institución, la City de Londres, tenemos que ser pragmáticos, prácticos y tenemos que basar nuestras actividades en los datos fehacientes. Y lo cierto es que hoy por hoy saldremos de la Unión Europea en el año 2019, para bien o para mal. Gracias. En nombre de nuestros patrocinadores, Orange, representada hoy por don Daniel Nogueira, de Red Eléctrica de España, representada por doña Eva Pagán, don Ramón Casanova, de Asisa, va a despedir el acto. Muy buenos días a todos. Agradecemos a Mr. Bowman y a Mr. Manley su presencia hoy aquí en este foro. Y hacemos votos para que el propósito de pragmatismo, cooperación y amistad que nos ha concretado nos lleve a un buen acuerdo para ambas partes. Muchas gracias, Mr. Bowman. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia.